El engaño de la evolución. Harun Yahya. Traducción de Abdurrazak Pérez Fernández. ¿Pudo surgir la vida de una serie de coincidencias como sostiene la teoría de la evolución? La teoría de la evolución sostiene que la vida se inició con una célula que se formó por azar en medio de las condiciones primitivas en la Tierra. Examinemos, pues, la composición de la célula mediante comparaciones sencillas a fin de demostrar cuán irracional es atribuir la existencia de la célula, una estructura que en muchos aspectos guarda aún sus secretos en los albores del siglo XXI, a fenómenos naturales y coincidencias. La célula, con todos sus sistemas operativos, sistemas de comunicación, transporte y gestión, no es menos compleja que una ciudad cualquiera. Posee centrales de energía que producen la energía que consume la célula, fábricas que producen las enzimas y hormonas esenciales para la vida, una base de datos donde se registra toda la información necesaria sobre los materiales que deben producirse, complejos sistemas de transporte y conducciones para transportar las materias primas y productos de un lugar a otro, sofisticados laboratorios y refinerías para descomponer las materias primas en sus elementos útiles, y proteínas especializadas de la membrana celular que controlan las materias que entran y salen. Todo esto conforma una pequeña parte de este sistema increíblemente complejo. Lejos de haberse formado en las condiciones primitivas de la Tierra, la célula, tan compleja en su composición y mecanismos, no puede ser sintetizada ni siquiera hoy en día en los laboratorios más sofisticados. Incluso empleando aminoácidos, los componentes básicos de la célula, no resulta posible producir tan solo una simple organela de la célula, como las mitocondrias o ribosomas, cuanto menos una célula completa. La primera célula que se atribuye al resultado del azar evolutivo es una fantasía de la imaginación comparable al unicornio. Las proteínas desafían al azar. Y no es solo la célula la que no puede ser reproducida. La formación, en condiciones naturales, de una sola proteína de las miles de complejas moléculas de proteínas que forman una célula es imposible. Las proteínas son moléculas enormes formadas por aminoácidos dispuestos en una secuencia particular y en cantidades y estructuras específicas. Estas moléculas constituyen los elementos esenciales de la célula viva. La más simple está formada por 50 aminoácidos, pero hay proteínas que están compuestas por miles de aminoácidos. La ausencia, adición o sustitución de un solo aminoácido en la estructura de una proteína en las células vivas, cada uno de los cuales tiene una función particular, hace que la proteína se convierta en una masa molecular inservible. Al ser incapaz de explicar la formación accidental de los aminoácidos, la teoría de la evolución se va a pique en el punto de la formación de las proteínas. Podemos demostrar fácilmente, mediante un cálculo de probabilidades, que cualquiera puede entender que la estructura funcional de las proteínas no puede aparecer de ninguna manera por azar. Existen 20 aminoácidos distintos. Si consideramos que una molécula de proteína de tamaño medio está compuesta por 288 aminoácidos, existen 10.300 combinaciones distintas de ácidos. De todas estas posibles secuencias, solo una forma la molécula de proteína deseada. El resto de las cadenas de aminoácidos son o bien totalmente inútiles o potencialmente nocivas para los seres vivos. En otras palabras, la probabilidad de la formación por azar de una sola molécula de proteína
es de 1 en 10.300. La probabilidad de que surja esta una entre un número astronómico formado por 1 seguido de 300 ceros es a todos los efectos 0. Es imposible. Además, una molécula de proteína de 288 aminoácidos es en realidad modesta comparada con algunas moléculas de proteína gigantes que están formadas por miles de aminoácidos. Si aplicamos cálculos similares de probabilidades a esas moléculas de proteína gigantes, vemos que incluso la palabra imposible resulta inadecuada. Si la formación por azar de tan siquiera una de esas proteínas es imposible, es miles de millones de veces más imposible que aproximadamente 1 millón de esas proteínas se combinen por azar de forma ordenada y formen una célula humana completa. Además, una célula no es meramente un conjunto de proteínas. Además de las proteínas, las células contienen también ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y muchas otras sustancias químicas como electrolitos, todos los cuales están dispuestos armoniosamente y con diseño en proporciones específicas, tanto en términos de estructura como de función. Cada uno funciona como un elemento esencial o componente en diversas organelas. Como hemos visto, la evolución es incapaz de explicar la formación de una sola proteína de entre los millones que contiene la célula, y mucho menos explicar la célula. El profesor Ali de Mirzoy, una de las autoridades más eminentes del pensamiento evolucionista, examina en su libro Herencia y Evolución la probabilidad de la formación accidental de citocrom C, una de las enzimas esenciales para la vida. La probabilidad de la formación fortuita de la secuencia citocrom C es 0. Es decir, si la vida necesita una cierta secuencia, podríamos decir que ésta tiene una probabilidad de darse al menos una vez en todo el universo. De lo contrario, ciertos poderes metafísicos inconcebibles para nosotros han debido actuar en su formación. Aceptar esto último no se ajusta a los principios de la ciencia. Tenemos, pues, que examinar a fondo la primera hipótesis. Nota. Ali de Mirzoy, Herencia y Evolución. Ankara, Meteksan Yayinari, 1984, página 61. Dicho esto, de Mirzoy admite que esa probabilidad, que acepta por ser más afín a los principios de la ciencia, es del todo irreal. La probabilidad de obtener la secuencia de aminoácidos particular del citocrom C es tan improbable como la posibilidad de que un mono escriba la historia de la humanidad en una máquina de escribir, considerando por supuesto que el mono pulse las teclas al azar. La secuencia correcta de los aminoácidos necesarios simplemente no basta para la formación de una de las moléculas de proteína presentes en los seres vivos. Aparte de esto, cada uno de los 20 tipos de aminoácidos distintos presentes en la composición de las proteínas debe ser zurdo. Químicamente existen dos tipos de aminoácidos, llamados zurdos y diestros. La diferencia entre ellos es la simetría espectacular entre sus estructuras tridimensionales, que se asemejan a las de las manos derecha e izquierda de una persona. Aminoácidos de estos dos tipos existen en igual número en la naturaleza y pueden combinarse perfectamente entre sí. No obstante, la investigación revela un hecho sorprendente. Todas las proteínas presentes en la estructura de los seres vivos están formadas por aminoácidos zurdos. Basta con que un solo aminoácido diestro se adhiera a la estructura de una proteína para que ésta quede inservible. Imaginemos por un momento que la vida se originó por azar, tal como sostienen los evolucionistas. En ese caso, los aminoácidos diestros y zurdos que se generaron fortuitamente deberían encontrarse en la naturaleza
en cantidades más o menos iguales. La pregunta de cómo pueden las proteínas escoger solo los aminoácidos zurdos y cómo ni siquiera un solo aminoácido diestro participa en el proceso de la vida es algo que aún deja perplejos a los evolucionistas. En la Enciclopedia Británica Científica, defensora ferviente de la evolución, sus autores señalan que los aminoácidos de todos los organismos vivos sobre la Tierra y los elementos esenciales de polímeros complejos como las proteínas presentan la misma simetría zurda y concluyen que esto equivale a lanzar una moneda al aire 1.000.000 de veces y que siempre salga cara. En esta misma enciclopedia se afirma que no es posible entender por qué las moléculas se hacen zurdas o diestras y que esta elección está ligada fascinantemente con la fuente de la vida en la Tierra. Nota: Fabry Britannica Science Encyclopedia, volumen 2, número 22, página 519. No basta con que los aminoácidos se dispongan en el número y secuencia correcta y en las estructuras tridimensionales requeridas. La formación de una proteína requiere también que las moléculas de aminoácidos con más de un brazo se conecten entre sí solo mediante ciertos brazos. Este vínculo se denomina enlace péptido. Los aminoácidos pueden formar diferentes enlaces entre sí, pero las proteínas comprenden solo aquellos aminoácidos unidos entre sí por enlaces péptidos. La probabilidad de que una molécula de proteína promedio que contenga 500 aminoácidos se constituya en la proporción y secuencia correctas, además de la probabilidad de que todos los aminoácidos que contiene sean solo zurdos y se combinen solo por enlaces péptidos, es de 1 dividido entre 10 a la 950. Podemos escribir este número que se forma poniendo 950 ceros después del 1. La investigación demuestra que solo el 50% de los aminoácidos, al combinarse al azar, se combinan con un enlace péptido y que el resto se combina con enlaces diferentes que no se encuentran en las proteínas. Para funcionar correctamente, cada aminoácido que forma parte de una proteína debe unirse a otros aminoácidos mediante un enlace péptido y este solo puede ser elegido entre los zurdos. Indudablemente no existe un mecanismo de control que acepte y rechace los aminoácidos diestros y que se asegure de que cada aminoácido forma un enlace péptido con el otro. En estas circunstancias, la probabilidad de que una molécula promedio de proteína que contenga 500 aminoácidos se organice en las cantidades y secuencias correctas, además de las probabilidades de todos los aminoácidos que contengan sean solo zurdos y se combinen usando solo enlaces péptidos con las siguientes. La probabilidad de seguir la secuencia correcta: 1 entre 20 a la 500 igual a 1 entre 10 a la 650. La probabilidad de que sea zurdo: 1 entre 2 a la 500 igual a 1 entre 10 a la 150. La probabilidad de unirse mediante enlace péptido: 1 entre 2 a la 499, 1 entre 10 a la 150. Probabilidad total: 1 entre 10 a la 950, es decir, una probabilidad en 10 a la 950. Como puede verse, la probabilidad de que se forme una molécula de proteína con 500 aminoácidos es 1 dividido por un número formado añadiendo 950 ceros detrás del 1, un número inconcebible para la mente humana. Esta es solo una probabilidad sobre el papel. En la práctica, tal posibilidad tiene una probabilidad cero de darse. En matemáticas, una probabilidad inferior a 1 sobre 10 a la 50 se considera estadísticamente como probabilidad cero de ocurrir. Mientras que la improbabilidad de que se forme una molécula de proteína compuesta por 500 aminoácidos sea tal
podemos seguir empujando a la mente a mayores niveles de improbabilidad. En la molécula de hemoglobina, una proteína vital, existen 564 aminoácidos, lo que representa un número mucho mayor que el de aminoácidos que componen la proteína antes citada. Ahora considerad esto. En uno solo de los miles de millones de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, existen 280 millones de moléculas de hemoglobina. La edad que se supone a la Tierra no basta para permitir la formación de una sola proteína mediante el método de prueba y error, por no hablar de un glóbulo rojo. La conclusión de todo esto es que la evolución cae en un terrible abismo de improbabilidad justo en la fase de la formación de una sola proteína. Buscando respuestas a la generación de la vida. Los evolucionistas, conscientes de las probabilidades en contra de la posibilidad de que la vida se crease por azar, eran incapaces de aportar una explicación racional de sus creencias, así que se pusieron a buscar formas de demostrar que las probabilidades no eran tan desfavorables. Diseñaron una serie de experimentos de laboratorio para dar respuesta a la pregunta de cómo pudo generarse la vida a partir de la materia inerte. El más conocido y respetado de estos experimentos es el conocido como Experimento Miller o Experimento Urey-Miller, que fue dirigido por el investigador estadounidense Stanley Miller en 1953. A fin de demostrar que los aminoácidos pudieron aparecer por accidente, Miller creó en su laboratorio la clase de atmósfera que, según él, habría existido en la Tierra primigenia, pero que luego demostró ser poco realista y se puso a trabajar. La combinación que empleó para esta atmósfera primordial estaba compuesta de amoníaco, metano, hidrógeno y vapor de agua. Miller sabía que el metano, amoníaco, el vapor de agua y el hidrógeno no reaccionarían entre sí en condiciones naturales. Era consciente de que debía inyectar energía en la mezcla a fin de provocar una reacción. Sugirió que esta energía podría provenir de relámpagos que surgiesen en la atmósfera primordial y, basándose en esta suposición, utilizó una descarga eléctrica artificial en sus experimentos. Miller hizo hervir esta mezcla gaseosa a 100 grados durante una semana y, asimismo, introdujo una corriente eléctrica en la cámara. Al final de la semana, Miller analizó 2 productos químicos que se habían formado en la cámara y observó que 3 de los 20 aminoácidos que constituyen los elementos básicos de las proteínas habían sido sintetizados. Este experimento causó gran entusiasmo entre los evolucionistas, que lo proclamaron como un éxito extraordinario. Animados por la idea de que este experimento confirmaba definitivamente su teoría, los evolucionistas inmediatamente sugirieron nuevos escenarios. Miller supuestamente había demostrado que los aminoácidos podían formarse por sí solos. Apoyándose en esto, se apresuraron a formular hipótesis para el resto de las fases. Según el escenario que postulaban, los aminoácidos se habían unido posteriormente por accidente en secuencias apropiadas para formar proteínas. Algunas de estas proteínas formadas accidentalmente se rodearon de estructuras similares a membranas celulares, que se formaron de algún modo y constituyeron la célula primitiva. Con el tiempo, las células se unieron y formaron organismos vivos. El pilar fundamental de este escenario era el experimento de Miller. Sin embargo, el experimento de Miller no era más que una fantasía y ha sido posteriormente invalidado en muchos sentidos. La nulidad del experimento de Miller.
Ha transcurrido casi medio siglo desde que Miller realizó su experimento. Aunque este se ha demostrado inválido en muchos sentidos, los evolucionistas siguen presentando a Miller y sus resultados como una prueba definitiva de que la vida pudo haber surgido espontáneamente a partir de materia inerte. Sin embargo, cuando analizamos críticamente el experimento de Miller, sin los prejuicios y la subjetividad del pensamiento evolucionista, resulta obvio que la situación no es tan risueña como quieren hacernos creer los evolucionistas. Miller se propuso el objetivo de demostrar que los aminoácidos podían formarse solos en las condiciones primitivas de la Tierra. Se produjeron algunos aminoácidos, pero la forma en que se realizó el experimento contradice su objetivo en muchos sentidos, como veremos. Miller aisló los aminoácidos del entorno tan pronto como se formaron, utilizando un mecanismo denominado trampa fría. Si no lo hubiese hecho, las condiciones del entorno en el que se habían formado los aminoácidos habría destruido inmediatamente las moléculas. Es un sinsentido suponer que un mecanismo consciente de este tipo formase parte de las condiciones primordiales de la Tierra, que requería radiación ultravioleta, relámpagos, diversas sustancias químicas y un alto porcentaje de oxígeno libre. Sin semejante mecanismo, cualquier aminoácido que hubiese logrado formarse habría sido destruido inmediatamente. El entorno atmosférico primordial que Miller quiso simular en su experimento no es realista. El nitrógeno y el dióxido de carbono habrían formado parte de la atmósfera primordial, pero Miller descartó esto y empleó en su lugar metano y amoníaco. ¿Por qué? ¿Por qué insistían los evolucionistas en el punto de que la atmósfera primitiva contenía altas cantidades de metano, CH4, amoníaco, NH3 y vapor de agua, H2O? La respuesta es sencilla. Sin amoníaco es imposible sintetizar un aminoácido. Kevin McCain habla de esto en un artículo publicado en la revista Discovery. Miller y Urey imitaron la atmósfera antigua de la Tierra con una combinación de metano y amoníaco. Según ellos, la Tierra presentaba una mezcla realmente homogénea de metal, rocas y hielo. Sin embargo, en los últimos estudios se entiende que la Tierra estaba muy caliente en aquellos tiempos y que estaba compuesta de níquel y hierro fundidos. Por consiguiente, la atmósfera química de aquel tiempo debería haber estado formada principalmente por nitrógeno, N2, dióxido de carbono, CO2 y vapor de agua, H2O. Sin embargo, estos no son tan apropiados como el metano y el amoníaco para la producción de moléculas orgánicas. Nota. Kevin McCain, número 189, página 7. Tras un largo periodo de silencio, el propio Miller reconoció también que el entorno atmosférico que empleó en su experimento no era realista. Otro punto importante que invalida el experimento de Miller es que en la atmósfera, en el tiempo en que los evolucionistas pensaban que se habían formado los aminoácidos, existía suficiente oxígeno como para destruir todos los aminoácidos. Esta concentración de oxígeno habría impedido absolutamente la formación de aminoácidos. Esta situación refuta completamente el experimento de Miller, en el cual él descartó por completo el oxígeno. Si hubiera usado oxígeno en el experimento, el metano se hubiese descompuesto en dióxido de carbono y agua, y el amoníaco se habría descompuesto en nitrógeno y agua. Por otro lado, dado que no existía aún la capa de ozono, ninguna molécula orgánica podría haber existido en la Tierra, ya que estaría totalmente desprotegida frente a los intensos rayos ultravioleta. Además de unos pocos aminoácidos esenciales para la vida,
El experimento de Miller produjo también muchos ácidos orgánicos de características bastante dañinas para las estructuras y funciones de los seres vivos. Si no hubiese aislado los aminoácidos y los hubiese dejado en el mismo entorno con estas sustancias químicas, su destrucción o su transformación en diferentes compuestos mediante reacciones químicas habría sido inevitable. Asimismo, se formaron también gran número de aminoácidos diestros. Solo la existencia de estos aminoácidos refutaba la teoría, incluso dentro de su propio razonamiento, porque los aminoácidos diestros son incapaces de funcionar en la composición de organismos vivos y cuando entran en su composición convierten en inútiles a las proteínas. En conclusión, las circunstancias en las que se formaron los aminoácidos en el experimento de Miller no eran adecuadas para que se creasen formas de vida. El medio en el que se formaron era una mezcla ácida que destruye y oxida cualesquiera moléculas sutiles que pudieran haberse formado. Los propios evolucionistas refutan, de hecho, la teoría de la evolución, como suelen hacerlo a menudo, al presentar este experimento como prueba. Si el experimento demuestra algo, es que los aminoácidos solo pueden producirse en un experimento controlado de laboratorio en el que todas las condiciones necesarias han sido diseñadas específica y conscientemente. Es decir, el experimento pone de relieve que lo que crea la vida, incluso la cuasivida de los aminoácidos, no puede ser el azar inconsciente, sino más bien la voluntad consciente. En una palabra, la creación. Y por esta razón, cada fase de la creación es un signo que nos demuestra la existencia y el poder de Dios. La molécula milagrosa, el ADN. La teoría de la evolución ha sido incapaz de ofrecer una explicación coherente para la existencia de las moléculas que constituyen la base de la célula. Asimismo, los avances en la ciencia de la genética y el descubrimiento de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, han planteado nuevos problemas a la teoría de la evolución. En 1955, el trabajo de dos científicos, James Watson y Francis Crick, sobre el ADN, inauguró una nueva era en la biología. Muchos científicos dirigieron su atención a la ciencia de la genética. Hoy, tras años de investigación, los científicos han conseguido en gran medida cartografiar la estructura del ADN. Nota: la molécula denominada ADN contiene el plan de construcción completo del cuerpo humano. Aquí necesitamos aportar alguna información básica sobre la estructura y la función del ADN. La molécula denominada ADN, que existe en el núcleo de cada uno de los 100 trillones de células de nuestro cuerpo, contiene el plano de construcción completo del cuerpo humano. La información relativa a todas las características de una persona, desde su aspecto físico y la estructura de sus órganos internos, está registrada en el ADN mediante un sistema de codificación especial. La información en el ADN está codificada dentro de la secuencia de 4 bases especiales que componen esta molécula. Estas bases se conocen como A, T, G y C según las iniciales de sus nombres. Todas las diferencias estructurales entre las personas dependen de las variaciones en la secuencia de estas bases. Existen aproximadamente 3.500 millones de nucleótidos, o sea, 3.500 millones de letras en una molécula de ADN. Los datos del ADN pertenecientes a un órgano o proteína particular están contenidos en unos componentes especiales denominados genes. Por ejemplo, la información acerca del ojo existe en una serie de genes especiales
mientras que la información acerca del corazón existen una serie de genes totalmente distinta. La célula produce proteínas usando la información en todos esos genes. Los aminoácidos que conforman la estructura de la proteína se definen por una disposición secuencial de 3 nucleótidos en el ADN. Llegados a este punto, es necesario destacar un detalle importante. Un error en la secuencia de nucleótidos que conforman un gen convierten a dicho gen en inútil. Si consideramos que hay 200.000 genes en el cuerpo humano, se hace evidente cuán imposible es que los millones de nucleótidos que constituyen estos genes se formen por accidente en la secuencia apropiada. Un biólogo evolucionista, Frank Salisbury, comenta esta imposibilidad diciendo: una proteína promedio puede contener unos 300 aminoácidos. El gen de ADN que controla esto deberá tener unos 1000 nucleótidos en su cadena. Dado que existen 4 tipos de nucleótidos en una cadena de ADN, una que conste de 1000 vínculos podría existir en 4 a la 1000 formas. Usando un poco de álgebra, logaritmos, podemos ver que 4 a la 1000 es igual a 10 a la 600. 10 multiplicado por sí mismo 600 veces nos da la cifra 1 seguido de 600 ceros. Este número está completamente fuera de nuestra comprensión. Nota: Frank B. Salisbury, Doubts about the Modern Synthetic Theory of Evolution, American Biology Teacher, septiembre 1971, página 336. El número 4 a la 1000 es equivalente a 10 a la 600. Obtenemos este número añadiendo 600 ceros al 1. Dado que 10 seguido de 11 ceros indica un billón, una cifra de 600 ceros es ciertamente un número difícil de imaginar. El evolucionista profesor Ali Demirzoy se vio obligado a hacer la siguiente confesión sobre esta cuestión. De hecho, la probabilidad de la formación por azar de una proteína y un ácido nucleico, ADN-ARN, es inconcebiblemente pequeña. Las probabilidades en contra de que surja tan siquiera una cadena concreta de proteínas son astronómicas. Nota: Ali Demirzoy, Herencia y Evolución, Ankara, Metelxam Publishing Company, 1984, página 39. Además de todas esas improbabilidades, el ADN apenas puede participar en una reacción dada su forma espiral de doble cadena. Esto hace también imposible que pudiera ser la base de la vida. Asimismo, mientras que el ADN solo puede replicarse con ayuda de ciertas enzimas que son en realidad proteínas, la síntesis de esas enzimas solo puede obtenerse gracias a la información codificada en el ADN. Puesto que ambos dependen uno del otro, o bien tienen que existir al mismo tiempo para la replicación, o uno de ellos tiene que haber sido creado antes que el otro. El microbiólogo estadounidense Jacobson comenta sobre esta cuestión. La instrucción detallada para la reproducción de los planes, para la energía y la extracción de componentes del entorno en el momento, para la secuencia de crecimiento y para el mecanismo de activación que tradujese las instrucciones en crecimiento, todo ello tuvo que estar presente simultáneamente en aquel momento en que surgió la vida. Esta combinación de acontecimientos ha parecido siempre algo altamente improbable, de ahí que a menudo se haya atribuido a la intervención divina. Nota: Homer Jacobson, Information, Reproduction and the Origin of Life, American Science, enero 1955, página 121. La cita anterior fue escrita 2 años después
del descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick. A pesar de todos los avances de la ciencia, para los evolucionistas este problema sigue sin haberse resuelto. Resumiendo, la necesidad del ADN en la reproducción, la necesidad de la presencia de algunas proteínas para la reproducción y la exigencia de producir esas proteínas de acuerdo con la información en el ADN invalidan por completo las tesis evolucionistas. Dos científicos alemanes, Juncker y Scherer, expusieron que la síntesis de cada una de las moléculas exigidas para la evolución química necesitaba condiciones claras y que la probabilidad de que la composición de estos materiales tuviera teóricamente métodos de adquisición muy distintos es cero. Hasta el momento no se conoce ningún experimento mediante el cual puedan obtenerse todas las moléculas necesitadas para la evolución química. Por consiguiente, es esencial producir diversas moléculas en lugares distintos en condiciones muy favorables y luego llevarlas a otro lugar para la reacción, protegiéndolas de elementos perjudiciales como la hidrólisis y la fotólisis. Nota: Reinhard Juncker and Siegfried Scherer, Entstehung Geschichte der Lebewesen, Mayel, 1986, página 89. En resumen, la teoría de la evolución es incapaz de demostrar ninguna de las fases evolutivas que supuestamente tienen lugar a nivel molecular. Resumiendo lo que hemos dicho hasta aquí, ni los aminoácidos ni sus productos, las proteínas que forman las células de los seres vivos, pudieron nunca haberse producido en este entorno que se ha dado en llamar entorno primitivo. Además, factores tales como la increíblemente compleja estructura de las proteínas, sus características diestras y zurdas, y las dificultades en la formación de los vínculos péptidos son solo partes de la razón por la cual jamás podrán ser producidas en experimentos futuros. Incluso si suponemos por un momento que las proteínas sí se formaron accidentalmente, aún así, eso carecería de sentido, puesto que las proteínas por sí solas no son nada, no pueden reproducirse. La síntesis de las proteínas solo es posible con la información codificada en las moléculas de ADN y ARN. Sin ADN y ARN es imposible que una proteína se reproduzca. La secuencia específica de los 20 aminoácidos distintos codificada en el ADN determina la estructura de cada proteína en el cuerpo. Sin embargo, todos aquellos que han estudiado estas moléculas han expuesto con claridad meridiana que es imposible que el ADN y el ARN se formen por azar. El hecho de la creación. Con el colapso de la teoría de la evolución en todos los campos, las mayores autoridades en la disciplina de la microbiología admiten hoy el hecho de la creación y han empezado a defender la noción de que todo es creado por un creador consciente como parte de una sublime creación. Este es ya un hecho que la gente no puede descartar. Los científicos capaces de enfocar su trabajo con una mente abierta han desarrollado una idea llamada diseño inteligente. Michael J. Behe, uno de los más eminentes entre estos científicos, afirma que acepta el ser absoluto del creador y describe el atolladero en el que están aquellos que niegan este hecho. El resultado de los esfuerzos acumulados en la investigación de la célula a fin de investigar la vida a nivel molecular es un estruendoso y claro grito de diseño. El resultado es tan inequívoco y tan significativo que debe ser tenido como uno de los mayores logros en la historia de la ciencia. Este triunfo de la ciencia debería evocar gritos de eureka en 10.000 gargantas. Pero no se han descorchado botellas,
ni ha habido aplausos. En lugar de ello, un silencio curioso e incómodo rodea la cruda complejidad de la célula. Cuando surge el tema en público, los pies se mueven inquietos y la respiración es algo más trabajosa. En privado, la gente se muestra algo más relajada. Muchos admiten explícitamente lo evidente, pero luego se quedan mirando al suelo, sacuden la cabeza y lo dejan ahí. ¿Por qué la comunidad científica no acepta entusiasmada su fascinante descubrimiento? ¿Por qué es la constatación del diseño sostenida con pinzas intelectuales? El dilema es que mientras que un lado del elefante está etiquetado diseño inteligente, el otro debe ser etiquetado Dios. Nota: Michael J. B.G., Darwin's Black Box, Nueva York, Free Press, 1996, páginas 232-233. Hoy día muchas personas ni siquiera se dan cuenta que han aceptado un sistema falaz como verdad en nombre de la ciencia, en lugar de creer en Dios. Aquellos que no consideran la frase «Dios os ha creado de la nada» suficientemente científica, pueden creer que el primer ser vivo llegó a la existencia como producto de rayos que cayeron sobre una sopa primordial hace miles de millones de años. Como hemos expuesto, los equilibrios en la naturaleza son tan delicados y tan numerosos que es del todo irracional sostener que se han generado por azar. Por mucho que se esfuercen los que no pueden liberarse de esa irracionalidad, los signos de Dios en los cielos y en la tierra son completamente evidentes y también innegables. Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay entre ellos. Los signos de su ser abarcan la totalidad del universo. El engaño de la evolución. La teoría de la evolución es una filosofía y una concepción del mundo que formula hipótesis falsas, conjeturas y escenarios imaginarios a fin de explicar la existencia y origen de la vida en términos de meras coincidencias. Las raíces de esta filosofía se remontan a la antigüedad y a la Grecia clásica. Todas las filosofías ateas que niegan la creación, de manera directa o indirecta, defienden la idea de evolución. La misma condición se aplica hoy a todas las ideologías y sistemas que son antagónicos a la religión. La noción evolutiva ha sido disfrazada con vestiduras científicas durante el último siglo y medio, a fin de justificarla. Aunque fue presentada como una teoría supuestamente científica a mediados del siglo XIX, la teoría, a pesar de los grandes esfuerzos de sus defensores, no ha sido verificada aún por ningún hallazgo o experimento científico. De hecho, la ciencia misma, de la que tanto depende la teoría, ha demostrado una y otra vez que dicha teoría carece de mérito. Los experimentos de laboratorio y los cálculos probabilísticos han dejado claro que los aminoácidos de los que surge la vida no pudieron haberse formado por azar. La célula, que supuestamente surgió por accidente en las condiciones primitivas y descontroladas de la Tierra, según los evolucionistas, no ha podido aún ser sintetizada ni siquiera en los laboratorios más tecnológicamente avanzados del siglo XXI. Ni una sola de las formas transicionales, las criaturas que demostrarían la evolución gradual de los organismos avanzados a partir de otros más primitivos, tal como sostiene la teoría neodarwinista, se ha encontrado en ninguna parte del mundo a pesar de la denodada y prolongada búsqueda en los registros de fósiles. En sus esfuerzos por recoger pruebas de la evolución, los evolucionistas han demostrado sin darse cuenta que la evolución no es posible en absoluto. La persona que originalmente presentó la teoría de la evolución, en los términos en que es defendida hoy, fue un biólogo aficionado inglés
llamado Charles Robert Darwin. Darwin publicó por primera vez sus ideas en 1859 en un libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural. En su libro, Darwin sostenía que todos los seres vivos tenían un antepasado común y que habían evolucionado unos de otros por medio de la selección natural. Los mejor adaptados al hábitat transferían sus rasgos o características a las generaciones siguientes, y por medio de la acumulación durante grandes periodos de tiempo, esas cualidades ventajosas transformaban a los individuos en especies totalmente distintas de sus antepasados. El ser humano era pues el producto más desarrollado del mecanismo de la selección natural. En resumen, el origen de una especie era otra especie. Las fantasiosas ideas de Darwin fueron recogidas y promocionadas por ciertos círculos ideológicos y políticos y la teoría se hizo muy popular. La principal razón fue que el nivel de conocimiento de aquellos días no era suficiente para poner en evidencia que los escenarios imaginarios de Darwin eran falsos. Cuando Darwin presentó sus conjeturas, las disciplinas de la genética, la microbiología y la bioquímica aún no existían. De haber existido, Darwin podría haber reconocido fácilmente que su teoría era del todo acientífica y no habría intentado sugerir tales nociones carentes de sentido. La información que determina a la especie existe ya en los genes y es imposible que la selección natural genere nuevas especies alterando los genes. Mientras resonaban los ecos del libro de Darwin, un botánico austriaco llamado Georg Mendel descubrió las leyes de la herencia en 1865. El descubrimiento de Mendel pasó casi desapercibido hasta comienzos del siglo XX, cuando cobró gran relevancia con el nacimiento de la ciencia de la genética. Poco después se descubrieron las estructuras de los genes y los cromosomas. El descubrimiento, en la década de 1950, de la molécula del ADN, que incorpora la información genética, hundió la teoría de la evolución en una profunda crisis, porque el origen de la ingente cantidad de información en el ADN no podía explicarse en base a coincidencias accidentales. Aparte de todos estos avances científicos, las formas transicionales que supuestamente demostrarían la evolución gradual de los organismos vivos de especies primitivas a otras más avanzadas, no aparecían por ninguna parte. Estos desarrollos deberían haber hecho que la teoría de Darwin fuese relegada al basurero de la historia. Sin embargo, no fue así, porque ciertos círculos insistieron en revisar, replantear y elevar la teoría a una plataforma científica. Estos esfuerzos adquieren significado solo si comprendemos que detrás de la teoría subyacen intenciones ideológicas y no intereses científicos. No obstante, algunos círculos que creían en la necesidad de defender una teoría que se encontraba en un atolladero pronto plantearon un nuevo modelo. El nuevo modelo fue denominado neodarwinismo. Según esta teoría, las especies evolucionaron como resultado de mutaciones, pequeños cambios en sus genes, y los mejor adaptados sobrevivieron gracias al mecanismo de la selección natural. Sin embargo, cuando se demostró que los mecanismos sugeridos por el neodarwinismo carecían de validez y que no bastaban unos pequeños cambios para formar seres vivos, los evolucionistas se pusieron a buscar nuevos modelos. Presentaron entonces un nuevo paradigma llamado equilibrio puntuado, que carece por completo de base racional o científica. Este modelo sostiene que los seres vivos evolucionaron de repente en otras especies sin formas transicionales. En otras palabras, surgieron de improviso especies que carecían de antepasados evolutivos. Esta era una forma de describir la creación
Si bien los evolucionistas detestaban admitir tal cosa, intentaron oscurecerlo con escenarios incomprensibles. Por ejemplo, decían que el primer pájaro de la historia pudo haber aparecido de repente de un huevo de reptil. La misma teoría sostenía también que ciertos carnívoros terrestres se habrían convertido en ballenas gigantes tras sufrir una transformación repentina y completa. Estas alegaciones, que contradicen frontalmente todas las reglas de la genética, la biofísica y la bioquímica, son tan científicas como los cuentos de ranas que se convierten en príncipes. No obstante, angustiado por la crisis que atravesaban los postulados neodarwinistas, algunos paleontólogos evolucionistas apoyaron esta teoría, que posee la distinción de ser aún más estrafalaria que el propio neodarwinismo. El único propósito de este modelo era ofrecer una explicación para las lagunas en los registros de fósiles que el modelo neodarwinista era incapaz de explicar. Sin embargo, difícilmente puede considerarse racional un intento de explicar la laguna en el registro fósil de la evolución de las aves, alegando que un pájaro salió de repente del huevo de un reptil, porque, tal como confiesan los propios evolucionistas, la evolución de una especie a otra exige un cambio grande y ventajoso en la información genética. Sin embargo, ninguna mutación mejora la información genética ni le aporta nueva información. Las mutaciones solo consiguen trastomar la información genética. Por tanto, las grandes mutaciones imaginadas por el modelo del equilibrio puntuado solo conseguirían grandes reducciones y deterioros en la información genética. La teoría del equilibrio puntuado fue obviamente un mero producto de la imaginación. A pesar de esta verdad evidente, los defensores de la evolución no dudan en respaldar esta teoría. El hecho de que el modelo de evolución propuesto por Darwin no pudiera demostrarse mediante el registro de fósiles les obligó a hacerlo. Darwin sostenía que las especies experimentaban un cambio gradual, lo que necesitaba de la existencia de engendros mitad pájaro, mitad reptil, o mitad pez, mitad reptil. No obstante, ni siquiera una de esas formas transicionales ha sido hallada a pesar de los amplios estudios de los evolucionistas y los cientos de miles de fósiles que han sido desenterrados. Los evolucionistas se aferraron al modelo del equilibrio puntuado con la esperanza de ocultar este gran fiasco de ausencia de fósiles. Como ya hemos dicho, era evidente que esta teoría es una fantasía y por ello pronto perdió interés. El modelo del equilibrio puntuado nunca fue postulado como un modelo sólido, sino para ser usado como una vía de escape en aquellos casos que claramente no se ajustaban al modelo de evolución gradual. Dado que en la actualidad los evolucionistas comprenden que los órganos complejos, como los ojos, las alas, los pulmones, el cerebro y otros, refutan de manera explícita el modelo de evolución gradual, en esos puntos concretos se ven obligados a refugiarse en la fantástica interpretación del modelo del equilibrio puntuado. ¿Existe un registro fósil que verifique la teoría de la evolución? La teoría de la evolución argumenta que la evolución de unas especies en otras ocurre gradualmente, paso a paso, a lo largo de millones de años. La conclusión lógica de semejante aseveración es que los organismos monstruosos denominados formas transicionales deberían haber existido durante esos periodos de transformación. Dado que los evolucionistas alegan que todos los seres vivos evolucionan unos de otros, paso a paso, el número y variedad de esas formas transicionales debió haber sido de millones. Si tales criaturas hubiesen vivido realmente, entonces nos toparíamos con sus restos por todas partes. De hecho, si esta tesis es correcta, el número de formas transicionales debería ser aún mayor
que el número de especies animales existentes en la actualidad y sus restos fosilizados deberían encontrarse en abundancia por todo el mundo. Desde tiempos de Darwin, los evolucionistas han estado buscando fósiles y el resultado ha sido para ellos un amargo desengaño. En ningún lugar del mundo, ni en tierra firme ni en las profundidades del mar, se ha encontrado una sola forma intermedia transicional entre dos especies. El propio Darwin era agudamente consciente de la ausencia de esas formas transicionales. Era su gran esperanza que fuesen halladas en el futuro. A pesar de su esperanza, comprendía que el mayor obstáculo para su teoría eran esas formas transicionales que faltaban. Por esto escribió en su libro El origen de las especies. ¿Cómo es que, si las especies descienden de otras especies mediante suaves gradaciones, no encontramos por todas partes innumerables formas transicionales? ¿Por qué la naturaleza no está sumida en la confusión y en vez de eso vemos que las especies están bien definidas? Pero, puesto que según esta teoría debieron haber existido innumerables formas transicionales, ¿por qué no las encontramos enterradas en gran número en la corteza terrestre? Pero en la región intermedia, que cuenta con condiciones de vida intermedias, ¿por qué no hallamos variedades intermedias íntimamente ligadas? Esta dificultad me mantuvo perplejo durante bastante tiempo. Nota: Charles Darwin, El origen de las especies, facsímil de la primera edición, Harvard University Press, 1964, página 189. Darwin tenía razón al preocuparse. El problema inquietaba también a otros evolucionistas. Un famoso paleontólogo británico, Derek V. Ager, admite este hecho perturbador. Surge la cuestión de que si examinamos en detalle el registro de fósiles, ya sea a nivel de órdenes o de especies, encontramos una y otra vez no una evolución gradual, sino una explosión repentina de un grupo a expensas de otro. Nota: Derek A. Ager, La naturaleza del registro fósil, Actas de la Asociación Geológica Británica, volumen 87, número 2, 1976, página 133. Las lagunas en el registro fósil no pueden ser excusadas diciendo que no han sido exhumados aún suficientes fósiles y que esos fósiles que faltan aparecerán un día. Otro paleontólogo evolucionista, Teneville George, expone la razón. No hay necesidad de seguir disculpándose por las deficiencias del registro fósil. En ciertos sentidos se ha vuelto tan rico que es casi imposible de catalogar y los descubrimientos superan a la integración. El registro fósil, sin embargo, sigue estando formado en su mayor parte por lagunas. Nota: T. N. George, Fossils in Evolutionary Perspective, A Science Progress, volumen 48, enero 1960, página 1-3. La vida surgió en la Tierra de repente y en formas complejas. Al examinar los estratos de la corteza terrestre y el registro fósil, se observa que los organismos vivos aparecieron simultáneamente. El estrato más antiguo de la Tierra en el que se han encontrado fósiles de criaturas vivas es el Cámbrico, que tiene una antigüedad estimada de 530 a 520 millones de años. Las criaturas vivas que se localizan en los estratos pertenecientes al período Cámbrico surgen en el registro fósil totalmente de improviso, sin ningún antepasado preexistente. El vasto mosaico de organismos vivos, compuestos por un número ingente de criaturas complejas,
aparece de manera tan repentina que este acontecimiento prodigioso es conocido en la literatura científica como la explosión cámbrica. La mayoría de los organismos hallados en este estrato poseen órganos muy avanzados como ojos o sistemas presentes en organismos con una organización muy avanzada como agallas, sistemas circulatorios y demás. No hay signos en el registro fósil que indiquen que estos organismos tuvieron antepasados. Richard Monestarsky, editor de la revista Earth Science, afirma sobre la aparición repentina de las especies vivas. Hace unos 500 millones de años, las increíblemente complejas formas de animales que vemos hoy aparecieron de repente. Este momento, justo al inicio del período cámbrico de la Tierra, señala la explosión evolucionaria que llenó los mares con las primeras criaturas complejas. Las grandes especies de animales que conocemos hoy existían ya al inicio del Cámbrico y eran tan claramente distintas entre sí como lo son hoy. Nota: Richard Monestarsky, Misterios de Oriente, Discover, abril 1993, página 40. Al no ser capaces de dar respuesta a la pregunta de cómo se vio la Tierra invadida por miles de especies animales diferentes, los evolucionistas sugieren un periodo imaginario de 20 millones de años antes del período cámbrico para explicar cómo se originó la vida y cómo ocurrió lo desconocido. Este periodo se denomina la brecha en la evolución. No se ha encontrado la menor prueba del mismo y el concepto sigue siendo aún hoy convenientemente nebuloso y vago. En 1984 fueron exhumados numerosos invertebrados en Chengjiang, en la meseta central de Yunnan, en las tierras altas del sureste de China. Entre ellos había trilobites, ya extintos, pero no menos complejos en su estructura que cualquier otro invertebrado moderno. El paleontólogo evolucionista sueco Stefan Bergström explica así la situación. Si hay un acontecimiento en la historia de la vida que recuerda los mitos de la creación del hombre, es esta repentina diversificación de la vida marina cuando los organismos multicelulares tomaron el relevo como actores dominantes en la ecología y la evolución. Este acontecimiento, que resultaba desconcertante y embarazoso para Darwin, sigue siendo para nosotros. Nota: Stefan Bergström, Nature, 345-756, 1990. La súbita aparición de estos seres vivos complejos, carentes de antepasados, no es menos desconcertante y embarazoso para los evolucionistas actuales de lo que era para Darwin hace 135 años. En casi siglo y medio no han podido avanzar un solo paso más allá del punto donde Darwin se quedó estancado. Como hemos visto, el registro fósil indica que los seres vivos no evolucionaron de formas primitivas a formas más avanzadas, sino que surgieron de repente y perfectamente formados. La ausencia de formas transicionales no es exclusiva del período cámbrico. No se ha encontrado hasta el momento ninguna forma transicional que pruebe la supuesta progresión evolutiva de los vertebrados, de los peces a los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cada especie viva surge de manera súbita y en su forma actual, perfecta y completa, en el registro fósil. En otras palabras, los seres vivos no surgieron a la existencia por evolución, fueron creados. Falsificaciones y engaño del evolucionismo mediante imágenes. El registro fósil es la fuente principal para aquellos que buscan evidencias en apoyo de la teoría de la evolución. El registro fósil, si es estudiado con cuidado y sin prejuicio,
desmiente la teoría de la evolución en vez de confirmarla. Sin embargo, las interpretaciones engañosas de fósiles por parte de los evolucionistas y su representación sesgada para el público han dado a mucha gente la impresión de que el registro fósil apoya en verdad la teoría de la evolución. La susceptibilidad de algunos hallazgos en el registro fósil para todo tipo de interpretaciones es lo que mejor sirve a los propósitos de los evolucionistas. Los fósiles exhumados son en la mayoría de los casos insatisfactorios en cuanto a una identificación fiable. En general suelen ser trozos de huesos desperdigados e incompletos. Por esta razón, resulta muy sencillo distorsionar los datos disponibles y usarlos como se desee. No sorprende, pues, que las reconstrucciones, dibujos y modelos realizadas por los evolucionistas basándose en esos restos fósiles sean preparadas de manera totalmente especulativa a fin de confirmar las tesis evolucionistas. Dado que la gente responde fuertemente al impacto visual, estos modelos imaginarios reconstruidos se emplean para convencerles de que esas criaturas reconstruidas existieron realmente en el pasado. Los investigadores evolucionistas dibujan criaturas imaginarias con forma humana, a menudo partiendo de un solo diente, o un fragmento de mandíbula, o un húmero, y las presentan al público de manera sensacionalista como si se tratase de eslabones en la evolución humana. Estos dibujos han desempeñado un papel importante en la formación de la imagen de los hombres primitivos en la mente de mucha gente. Estos estudios basados en restos óseos solo pueden revelar características muy generales de la criatura en cuestión. Los detalles distintivos se encuentran en los tejidos blandos que pronto desaparecen con el tiempo. Cuando se interpretan los tejidos blandos de forma especulativa, todo se vuelve posible dentro de los límites de la imaginación del productor de la reconstrucción. Ernest A. Houghton, de la Universidad de Harvard, explica así la situación. Intentar restaurar las partes blandas es una tarea aún más arriesgada. Los labios, los ojos, las orejas y la punta de la nariz no dejan pistas acerca de las partes óseas subyacentes. Sobre un cráneo neandertaloide puedes moldear con igual facilidad las facciones de un chimpancé o el semblante de un filósofo. Estas supuestas restauraciones de tipos humanos antiguos tienen poco o ningún valor científico y lo único que consiguen es confundir a la gente. No confiéis, pues, en las reconstrucciones. Nota. Ernest A. Houghton, Up from the Ape, Nueva York, Macmillan, 1931, página 332. Fósiles fabricados para falsificar estudios. Algunos evolucionistas, incapaces de encontrar pruebas válidas en el registro fósil que apoyasen a la teoría de la evolución, se arriesgaron a fabricarlas ellos mismos. Estos intentos, que se incluyen en la enciclopedia bajo el encabezado de falsificaciones evolucionistas, son la señal más reveladora de que la teoría de la evolución es una ideología y una filosofía que los evolucionistas tratan de defender a toda costa. Dos de las falsificaciones más notorias se describen a continuación. El hombre de Piltdown. Charles Dawson, un famoso doctor y paleontólogo aficionado, dijo haber encontrado una mandíbula y un fragmento craneal en un foso en el distrito de Piltdown, Inglaterra, en 1912. Aunque el cráneo se asemejaba al de un humano, la mandíbula era claramente simiesca. Estos restos fueron bautizados como el hombre de Piltdown. Se decía que tenían 500.000 años y fueron presentados
como pruebas definitivas de la evolución humana. Durante más de 40 años se escribieron numerosos artículos científicos sobre el hombre de Piltdown. Se realizaron muchas interpretaciones y dibujos y el fósil fue presentado como una evidencia crucial de la evolución humana. En 1949, los científicos examinaron de nuevo el fósil y llegaron a la conclusión de que dicho fósil era una falsificación deliberada formada por un cráneo humano y la mandíbula de un orangután. Usando el método de datación por flúor, los investigadores descubrieron que el cráneo tendría solo unos cuantos cientos de años. Los dientes de la mandíbula, que pertenecía a un orangután, habían sido desgastados artificialmente y las herramientas primitivas que acompañaban convenientemente a los fósiles habían sido afiladas con instrumentos de acero. Tras un análisis minucioso realizado por Oakley, Weiner y Clark, estos revelaron la falsificación públicamente en 1953. El cráneo pertenecía a un hombre de hacía 500 años y el hueso mandibular era de un simio recientemente fallecido. Los dientes fueron dispuestos especialmente, luego, y añadidos a la mandíbula, y las uniones fueron rellenadas para que pareciera la dentadura de un hombre. A continuación, todas estas piezas fueron manchadas con dicromato de potasio para darles un aspecto antiguo. Estas manchas desaparecieron al ser sumergidas en ácido. LeGros Clark, un miembro del equipo que destapó la falsificación, no podía ocultar su asombro. Las señales de abrasión artificial saltaban inmediatamente a la vista. De hecho, eran tan evidentes que cabía preguntarse cómo habían pasado desapercibidas hasta entonces. Nota: Stephen Jay Gould, La locura de Smith Woodward, New Science, 5 de abril de 1979, página 44. El hombre de Nebraska. En 1922, Henry Fairfield Osborn, director del American Museum of Natural History, declaró haber hallado en Nebraska Occidental, cerca de Snake Brook, un molar fósil que pertenecía al período Plioceno. Este diente presentaba supuestamente características comunes tanto al hombre como al simio. Se suscitaron profundas discusiones científicas en las cuales algunos interpretaron este diente como el de un Pithecanthropus erectus, mientras que otros sostenían que estaba más próximo a los de los humanos modernos. Este fósil, que provocó amplios debates, fue denominado popularmente el hombre de Nebraska. También recibió inmediatamente un nombre científico: Hesperopithecus haroldcocki. Muchas autoridades dieron su apoyo a Osborne. Basándose en este solitario diente, se dibujaron las reconstrucciones de la cabeza y el cuerpo del hombre de Nebraska. Es más, se dibujó al hombre de Nebraska con toda la familia. En 1927 se encontraron otras partes del esqueleto. Según estas partes recién descubiertas, el diente no pertenecía ni a un hombre ni a un mono, sino que pertenecía a una especie extinguida de jabalí americano llamado Prostenops. ¿Descienden los hombres y simios de un antepasado común? De acuerdo con los postulados de la teoría de la evolución, hombres y simios tienen antepasados comunes. Estas criaturas evolucionaron con el tiempo y algunas se convirtieron en los simios actuales, mientras que otro grupo, que siguió otra rama de evolución, se convirtieron en los humanos actuales. Los evolucionistas denominan a los supuestos antepasados originales de los hombres y los simios Australopithecus, que significa
simio de Sudáfrica. El Australopithecus, que es simplemente un simio antiguo que se extinguió, presenta varios tipos. Algunos son robustos y otros son pequeños y delgados. Los evolucionistas clasifican la siguiente fase de la evolución humana como Homo, es decir, hombre. Según la tesis evolucionista, los seres vivos de la serie Homo están más desarrollados que el Australopithecus y no son muy distintos del hombre moderno. Se afirma que el hombre moderno actual, Homo sapiens, se formó en la última fase de la evolución de esta especie. En realidad, los seres denominados Australopithecus en este escenario imaginario fabricado por los evolucionistas son simios que se extinguieron, y los seres de la serie Homo son miembros de diversas razas humanas que vivieron en el pasado y luego desaparecieron. Los evolucionistas clasificaron los fósiles de diversos simios y humanos según un orden de mayor a menor para crear un plan de evolución humana. La investigación ha demostrado, sin embargo, que estos fósiles no implican en absoluto un proceso evolutivo y que algunos de estos pretendidos antepasados del hombre fueron realmente simios, mientras que algunos de ellos fueron en realidad humanos. Examinemos ahora al Australopithecus, el cual representa para los evolucionistas la primera fase del plan de la evolución humana. El Australopithecus, simios extintos. Los evolucionistas sostienen que los Australopithecus son el antepasado más primitivo del hombre moderno. Se trata de una especie antigua con una cabeza y estructura craneal parecida a la de los simios modernos, pero con una capacidad craneal inferior. Según los postulados de los evolucionistas, estas criaturas poseen una característica muy importante que los califica como antepasados del hombre: andaban erguidos. Los movimientos de los simios y los hombres son completamente distintos. Los seres humanos son las únicas criaturas vivas que se desplazan sobre dos pies. Algunos otros animales tienen también cierta capacidad de moverse de esta manera, pero los que lo hacen presentan esqueletos encorvados. Según los evolucionistas, estos seres vivos llamados Australopithecus tenían la capacidad de caminar en una postura encorvada distinta de la postura erguida de los seres humanos. Incluso este paso bípedo limitado bastó para animar a los evolucionistas a clasificar a estas criaturas como antepasados del hombre. Sin embargo, la primera prueba que desmiente las alegaciones de los evolucionistas de que los Australopithecus caminaban erguidos proviene de los propios evolucionistas. Estudios detallados realizados con fósiles del Australopithecus obligaron incluso a los evolucionistas a admitir que esos parecían demasiado simiescos. Tras realizar una investigación minuciosa de los fósiles de los Australopithecus, a mediados de los 1970s, Charles E. Oxnard comparó la estructura ósea del Australopithecus con la de los orangutanes modernos. Una parte importante de las nociones convencionales acerca de la evolución humana se basa en estudios de dientes, mandíbulas y fragmentos craneales de fósiles de Australopithecus. Todos estos indican que la relación cercana del Australopithecus con el linaje humano puede no ser cierta. Todos estos fósiles son distintos de los gorilas, chimpancés y hombres. Estudiados como grupo, los Australopithecus se asemejan más a los orangutanes. Nota: Charles E. Oxnard, The Place of Australopithecines in Human Revolution, Grounds of Doubt, Natura, número 258, página 389.
Lo que realmente resultó embarazoso para los evolucionistas fue el descubrimiento de que el Australopithecus no podía haber caminado sobre dos pies y en una postura encorvada. Habría sido físicamente muy poco eficiente para el Australopithecus, supuestamente bípedo, con una postura encorvada, desplazarse de esa manera por el enorme gasto de energía que supondría. Utilizando simulaciones por ordenador en 1996, el paleoantropólogo inglés Robin Crompton demostró también que semejante forma de caminar compuesta era imposible. Crompton llegó a la siguiente conclusión: un ser vivo puede caminar erecto o a cuatro patas. Un tipo de andadura intermedia no puede ser mantenida durante largos periodos por el enorme consumo de energía. Esto significa que el Australopithecus no pudo haber sido bípedo y al mismo tiempo caminar en una postura encorvada. Probablemente el estudio más importante que demuestra que el Australopithecus no pudo haber sido bípedo apareció en 1994 de la mano del anatomista Fred Spur y su equipo en el Departamento de Anatomía Humana y Biología Celular de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Este grupo realizó estudios sobre el bipedismo de los seres vivos fosilizados. Sus investigaciones examinaron el mecanismo de equilibrio involuntario presente en la cóclea del oído y sus hallazgos demostraron de manera tajante que el Australopithecus no pudo haber sido bípedo. Esto desmentía cualquier alegación de que el Australopithecus se asemejaba a los humanos. La serie Homo, los seres humanos reales. El siguiente paso en la evolución humana imaginaria es el Homo, es decir, la serie humana. Estos seres vivos son humanos no diferentes de los hombres modernos, pero que presentan ciertas diferencias raciales. Queriendo exagerar estas diferencias, los evolucionistas representan a esta gente no como una raza de hombre moderno, sino como una especie distinta. Sin embargo, como veremos pronto, la gente de la serie Homo no son sino tipos raciales humanos ordinarios. Según la clasificación caprichosa de los evolucionistas, la imaginaria evolución interna de la especie Homo es la siguiente. Primero el Homo erectus, luego el Homo sapiens arcaico y el hombre de Neandertal, después el hombre de Cromañón y finalmente el hombre moderno. A pesar de lo que alegan los evolucionistas, todas las especies susodichas son simplemente seres humanos auténticos. Examinemos primero el Homo erectus, a quien los evolucionistas se refieren como la especie humana más primitiva. La evidencia más palmaria que indica que el Homo erectus no es una especie primitiva es el fósil llamado Muchacho Turkana, uno de los restos más antiguos del Homo erectus. Se considera que este fósil es el de un muchacho de 12 años, que habría alcanzado los 1,83 metros de altura en la adolescencia. La estructura ósea erecta del fósil no difiere de la del hombre moderno. Su estructura ósea alta y estilizada se ajusta por completo a la de la gente que habita las regiones tropicales en nuestros días. Este fósil es una de las evidencias más importantes que señala que el Homo erectus es sencillamente otro espécimen de la raza humana moderna. El paleontólogo evolucionista Richard Leakey compara así el Homo erectus y el hombre moderno. Uno podría ver también diferencias en la forma del cráneo, en el grado de protuberancia del rostro, la robustez de las cejas y demás. Estas diferencias no son probablemente más pronunciadas de las que vemos hoy entre razas de distintas regiones geográficas. Esas variaciones biológicas surgen cuando las poblaciones se encuentran distanciadas geográficamente
durante periodos de tiempo significativos. Nota: Richard Leakey, The Making of Mankind, Londres, Sphere Books, 1981, página 116. Leakey quiere decir que la diferencia entre el Homo erectus y nosotros no es mayor que la diferencia entre los negros y los esquimales. Las características craneales del Homo erectus son el resultado de su alimentación, de su emigración genética y del hecho de no haberse asimilado a otras razas humanas durante un periodo prolongado. Otra prueba fuerte de que el Homo erectus no es una especie primitiva es que los fósiles de esta especie que han sido exhumados tienen 27.000 años e incluso 13.000 años. Según un artículo publicado en Time, que no es una revista científica, pero tuvo no obstante un efecto notable en el mundo de la ciencia, fósiles de Homo erectus con una edad de 27.000 años fueron hallados en la isla de Java. En la marisma de Cook, en Australia, se encontraron fósiles de 13.000 años de edad que tienen las características de Homo sapiens Homo erectus. Todos estos fósiles demuestran que los Homo erectus siguieron existiendo hasta tiempos muy próximos a nuestros días y no eran sino una raza humana que ha desaparecido en la historia. Homo sapiens arcaico y Homo de Neandertal. El Homo sapiens arcaico es el antepasado inmediato del hombre contemporáneo en el imaginario plan evolutivo. En realidad, los evolucionistas no tienen mucho que decir sobre estos hombres, ya que entre ellos y los hombres modernos solo existen pequeñas diferencias. Algunos investigadores llegan a afirmar que existen representantes de esta raza en nuestros días y apuntan a los aborígenes de Australia como ejemplo. Al igual que el Homo sapiens, los aborígenes también tienen cejas prominentes, una estructura mandibular inclinada hacia adentro y una capacidad craneal ligeramente inferior. Además, se han hecho descubrimientos significativos que apuntan a que estas gentes vivieron en Hungría y en algunas aldeas de Italia hasta no hace mucho tiempo. Los evolucionistas señalan a los restos humanos exhumados en el valle de Neander en Holanda que han sido denominados hombre de Neandertal. Muchos de los investigadores contemporáneos definen al hombre de Neandertal como una subespecie de hombre moderno y lo denominan Homo sapiens neanderthalis. Está claro que esta raza convivió con humanos modernos al mismo tiempo y en las mismas áreas. Los hallazgos revelan que los neandertales enterraban a sus muertos, fabricaban instrumentos musicales y poseían afinidades culturales con el Homo sapiens sapiens, que vivió durante el mismo periodo. Los cráneos y estructuras esqueléticas totalmente modernas de los fósiles de Neandertal no dan pie a la menor especulación. Un eminente experto en este tema, Eric Trinkaus, de la Universidad de Nuevo México, escribe: comparaciones minuciosas de los restos óseos de Neandertal con los de los hombres modernos revelan que no hay nada en la anatomía del Neandertal que indique que sus habilidades motrices manipuladoras, intelectuales o lingüísticas fuesen inferiores a las de los humanos modernos. Nota: Eric Trinkaus, Hard Times Among the Neanderthals, Human History, número 87, diciembre 1978, página 10. R.L. Holloway, The Neanderthal Brain, What Was the Primitive? American Journal of Physical Anthropology Supplement, número 12, 1991, página 94. De hecho, los neandertales tenían incluso algunas ventajas evolutivas en relación a los hombres modernos. Su capacidad craneal era mayor que la del hombre moderno
y eran más robustos y musculares que nosotros. Trincaus añade: una de las características más destacadas de los neandertal es la tremenda robustez de su torso y de los huesos de sus miembros. Todos los huesos que se han preservado sugieren una fortaleza que los humanos modernos rara vez alcanzaban. Asimismo, esta robustez no solo está presente en los machos adultos, como cabría suponer, sino que es evidente también en las hembras adultas, en los adolescentes e incluso en los niños. Dicho en términos exactos, los neandertales son una raza humana particular que se asimiló a otras razas con el tiempo. Todos estos factores demuestran que el escenario de la evolución humana fabricado por los evolucionistas es una fantasía fruto de su imaginación y que los hombres siempre han sido hombres y los simios siempre simios.